Hola, hola, hola. Acá Oh, hay que llamar a la gendarmería. Hola, Ahí está. qué Ahí lindo está. verlas, che, qué lindo verlas. Che, bueno, quieren que Sony -20, es medio tarde. Empecemos. Sí, sí. ¿Quieren que empecemos? Sí. Ahí está. Ahí está. Santo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Señor, Señor, del cielo y de mi tierra, Santo el Padre que acaricia mis pobrezas. Dame entendimiento y sabiduría, y tu espíritu que me acerque a tus grandezas. Que si tu gracia lo quiera y lo permite, abandone a tus pies mis pequeñeces, y que en lugar que sea yo mi propio centro, seas vos el que ocupándome me reces. Que pueda ser vasija simple y frágil, y que no me dé vergüenza ser humano, para que aunque solo quepa un simple sorbo, pueda entregarte vivo a mis hermanos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenas noches a todos de nuevo, oficialmente. Un alegrón que podamos juntarnos. Yo diría que para optimizar el tiempo, no dejemos afuera el trabajito que yo les había dado, que era sobre un texto bíblico. Recuerden que la idea es, de paso, ir haciendo una especie de tallercito bíblico práctico de cómo se maneja la Biblia, teniendo en cuenta lo que significa la Biblia para nosotros los cristianos y sobre todo para quienes ejercen la tarea catequística desde hace 1300 años o desde todavía no empezaron, no importa, ¿no? La tarea de catequesis se funda en la palabra de Dios y la palabra de Dios está en la Biblia. Yo les había dejado un texto de los Hechos de los Apóstoles que a mí me parece que es el libro del catequista, es el que sigue a los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es el libro del catequista. Después que uno haya leído los cuatro evangelios y simultáneamente a leer los cuatro evangelios, que es la historia de Jesús, hay que entrar en lo que significa los primeros esquemas catequéticos, sería, que es lo que hicieron los apóstoles una vez que se encontraron con ese Jesús que resucitado, los alienta, los envía, y ellos salen a anunciar a alguien que no se ve, que estuvo muerto, pero que está vivo. Ese es el centro de la catequesis, habíamos dicho. Por eso el libro de los Hechos debería tenerlo uno aparte y cada rato leer un pedacito más para ver en clave catequética, habíamos dicho, cómo se hacía en aquel primer tiempo. Bueno, yo les había dado un texto para que ustedes, precisamente en clave catequética, busquen los verbos que les parecían más importantes de qué hacía esa gente, qué les parece a ustedes que hacía esa gente eh, para anunciar a este Jesús que está vivo. Bueno, yo diría que todas, no importa si nos lleva 10, 15 minutos, pero todas, si lo han hecho, eh, tomen la palabra y digan, me parece tal cosa, tal cosa, tal cosa, me llamó la atención tal verbo, tal verbo, tal verbo, para ir buscando tener cada vez más gimnasia en la palabra de Dios. ¿Quién quiere empezar? Para hacerlo práctico y rapidito. Yo anoté los verbos, empecé con los verbos que tenían que ver con Felipe y puse al principio, antes que hable con el etíope, puse que enseguida el llamado se levantó y se puso en camino. Corría y oía lo que el etíope estaba leyendo. Y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y después los verbos que anoté fue hablar, anunciar, partiendo del texto. Le dice que puede ser bautizado, y cuando habla de bautizar, anoté que escucha, espera a que el etíope lo invite, espera que el etíope le pide que le explique, y espera a que el etíope le pida que lo bautice.
como que él está atento y espera que, y no es que enseguida avasalla y él quiere, es como que él está esperando que el etíope le vaya pidiendo y Respetando el proceso del etíope sería, ¿no? eso mismo. Ajá. Y después los verbos que tenían que ver con el etíope puse rendir culto, leer, porque estaba leyendo eh, al profeta Isaías. El etíope le invitó a Felipe, le preguntó, y me llamó la atención cuando al preguntar le dice, dime por favor a quién se refiere. Como que sentía la necesidad imperiosa de explicar. Y el etíope puse como que está atento y preparado para evangelizar, perdón, Felipe, que está atento y preparado para evangelizar, pero sin forzar, sin obligar y sin, puse entre comillas, como meterse donde la persona. Eso ¿Te es gustó la actividad, Ana? ¿Te pareció interesante? sí, porque es como que bueno, otras veces me pasa que leo, pero esta actividad como que tenía que focalizar en los verbos, entonces volví a leer, y es un significado muy importante que tiene cada verbo, como que está bueno en ese Excelente. sentido. Yo estoy Gracias. acostumbrada a la leo y bueno, reflexiono y ahí quedó. Sí, sí, a veces encaramos la palabra de Dios como lineal, como diciendo, entiendo lo que dice y como es palabra de Dios no se puede discutirla, en el sentido más sano de discutirla. Y se puede discutirla, se debe discutir, porque si está viva, yo discuto con la palabra de buena fe, como con alguien que está vivo, ¿no? Y me da respuesta. Excelente, Ana, gracias. Otro. Bueno, yo anoté así, subrayé en la Biblia varios. Levántate, ve, camina, acércate, vuelve a caminar, hacer todos estos verbos que, viéndolo desde el lado del catequista, es lo que se nos pide. Llegar a, no esperar que vengan, sino llegar Ujú. a, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención la frase que es un camino desierto, Ujú. ¿sí? Esa frase con este desierto que por ahí todos tenemos en la vida, ¿no? Entonces ahí es donde se me ocurrió que tenemos que llegar, ¿no es cierto? Los desiertos, tanto nuestros y también me llamó la atención de que el etíope es el que pide ser bautizado, o sea, está el anuncio, está el, el fuego que despierta, lo que Felipe le dice, que se bajó en cualquier lugar, o sea, no esperó llegar a grandes templos, a ningún lugar extraordinario para ser bautizado. Donde vi un poquito de agua, dije, acá nos quedamos, me bautizá y Dios ser bautizado, ¿no? No, no es que Felipe le dijo, te voy a bautizar, ¿querés que te bautice? No, él le nace creo que desde ese anuncio de la buena noticia. Bueno, y no, un montón de cosas más. Está, si puedo ir haciendo algún aporte, porque me parece que sirve. Qué interesante lo de subrayar lo de ir al desierto, porque el desierto no es solamente lo que decís, ¿no? El lugar, ese lugar desierto nuestro o del otro. El desierto es el lugar inesperado, es donde yo no espero encontrar a nadie, ¿no? Y sin embargo lo manda el desierto. Está relacionado con un verbo que no está escrito, me parece a mí, pero que es el primero que suena en el texto. En todo caso, lo hablamos al final. ¿Te pareció bien la tarea? ¿Te sentiste cómoda, Andrea? Yo creo que uno puede tener más o menos costumbre de entrar a la palabra de Dios. ¿Te resultó interesante o no? Sí, porque fue empezar a subrayar en la Biblia y de repente salían cosas, que además escribí varias cosas acá en mi hojita, pero iban saliendo, sí. ¿Qué Y Biblia de lo de tenés vos? ¿Qué Biblia tenés? El libro del pueblo de Dios. Es una de las más recomendables. Miren, ya que lo dice Andrea, agrego. No tengan miedo de tratar a la Biblia como un libro que no se toca. Subrayen, marquen, escriban al margen, porque en ese momento que uno lee la palabra de Dios, por ahí se le ocurre alguna idea y está bien. Si no lo quieren hacer y cuidar con el cuadernito, está bárbaro, pero no tengan miedo de
por ahí dentro de un tiempo van a agarrarle y van a decir, mirá lo escrita que está, mirá cómo está con el marcador. Genial, eso es como se trabaja el texto bíblico, catequéticamente, ¿no? Bueno, gracias, Andrea. ¿Quién más? Bueno, yo Dale. la leí, me encantó, pero tuve la necesidad de situarme en quién era el etíope, porque cuando empecé a leer, digo, ¿qué es lo que era un etíope? Me llamó la atención, entonces empecé a investigar sobre el etíope. Y bueno, y después, obviamente, con la lectura, también por el mismo camino acá de las chicas, esto de que Felipe llega, que un ángel lo manda, este mandado de, como este mensaje de Dios a evangelizar y justamente a un etíope. No, lo que me llamó la atención era el eunuco, perdón, no el etíope. Ujú. Era Era eunuco. eunuco, claro, que era Esa eunuco. era la palabra. Esa era la palabra no era que era etíope, sino que era eunuco. Y bueno, también viendo esto, que yo también subrayé muchos verbos, esto de acercar, de acudir, de oír, de leer, porque bueno, había una necesidad por parte del etíope porque iba leyendo la Biblia y de entender qué mensaje era el que estaba ahí. Y bueno, de ahí justo llega Felipe justamente para poder transmitir esto que hacen los catequistas, ¿no? De transmitir la palabra de Jesús. Así que, bueno, me encantó y bueno, la verdad que estoy aprendiendo, yo no soy muy nueva en esto, y voy aprendiendo a segregar la palabra. Yo, por ejemplo, me imprimí para no rayar la Biblia, nada que ver con lo que dijiste recién. No, no importa, no Me importa. imprimí una hoja y la justamente, porque digo, para no arruinar mi Biblia, pero bueno, fui trabajando y fui sacando impresión, me leí el contexto de esto de saber quién era el eunuco etíope, cuál era para qué estaba, su función, y ahí entendí cómo llega Felipe a él, Ujú. justamente, esta inquietud que él tenía. Bueno, has dado en la tecla con un tema que es fundamental para la palabra de Dios. Por ahí uno agarra un texto y quiere comprenderlo de punta a punta, y la palabra de Dios te insiste que te quedes en algo, que te quedes en algo, que te quedes en una acción, que te quedes en una persona, que te quedes. Eso es muy propio. Has hecho casi una lección, porque has sido dócil a lo que te llamó la atención y te quedaste ahí, ¿no? Eso es muy propio de la palabra de Dios, ¿no? Uno dice, no, no, pero yo tengo que leerla toda y tengo que hacer una síntesis de toda. No, no, yo sugerí una actividad que les dije, incluso puede ser marcar los verbos que le llamen la atención, pero la tarea de la palabra de Dios es eh, cuando te lleva a la fuerza algo que te llama la atención. En tu caso fue una palabra y un contexto, ¿no? Y un contexto. Y yo podría decirte, para, para en todo caso ayudarte a darte un poquito más de luz en lo que a vos te llamó la atención, que etíopes e eunucos somos todos somos raros, todos tenemos alguna rareza, ¿no? Y a esa rareza es la que tenemos que tener en cuenta. ¿Recuerdan que hablamos de la circunstancia? Esa rareza es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a la gente a la que le damos catequesis. Por eso yo les decía que no es una clase. ¿Recuerdan que no es una clase? ¿No? Así que felicitaciones. Y rayar la Biblia. Y cuando se te rompa o no la entiendas mal, yo te regalo otra. No Ah, tengas miedo. Guardala, no la tires, te va a servir. Bueno, a mí ¿Alguien me más? pasó Ah, parecido. Y me quedé con el eunuco etíope y busqué dónde queda Etiopía y seguí leyendo de la reina y que por qué a este señor lo convertían en eunuco y bueno, y me asombró tanto que se lo contaba a mi marido y hablaba con él y bueno, por ahí viste que no estamos muy de acuerdo en las ideas, pero dice, bueno, pero eso pasaba antes, bueno, pero es que yo no sabía, me llamó la atención de que el poder que tenían para que alguien que sea su vasallo. ujú, Y eso digo que hay que estar en el camino y hay que andar y hay que escuchar y hay que ver las circunstancias. Y sí marqué unos cuantos verbos, yo tengo una Biblia en mi casa, pero acá trabajo con esta. ujú. La Ah, el tengo libro de toda la Nueva marcada, Alianza. Está bien, excelente. toda escrita, ¿eh? Yo Buenísimo. la subrayo, trato de subrayarla con lápiz, pero sí, es más, tuvimos haciendo un poco
comentándolo con ella precisamente el otro día cuando vinimos el viernes. Ya estábamos tan ansiosas, porque yo hace años que estoy, y leemos, sí, pero no así esa tarea que vos nos diste minuciosa. A mí me agradó, me re gustó. Bueno, Igual, es como yo que ya no lo te tengo. veo, no te veo y no sé tu nombre. Yo me llamo Graciela. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. No, Ahí está. tampoco me ve. Bueno. No, no, sí, perfecto. Excelente lo del libro de la Nueva Alianza, pero van a ver ustedes que el libro de la Nueva Alianza, con diferencia de la Biblia, tiene solo el Nuevo Testamento. Es el primer trabajo que se hizo en Argentina que después derivó en esta interpretación que terminó siendo el libro del pueblo de Dios. Así que está casi textual. Excelente. Si lo tienen, es muy bueno también. Es muy buena esa versión. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Ivana, habías pedido la palabra. Sí, yo, bueno, a mí me tomó un poquito más de tiempo, lo tuve que leer varias veces para lograr, yo leo y entiendo enseguida lo que leo, pero esta vez como que me costó entender qué era lo que Dios me quería mostrar con este texto. Bueno, hasta que lo logré y yo lo relacioné con la catequesis. Yo soy nueva en esto, este es mi primer año como catequista, más allá de que tengo al padre Cristian que está en Zapala, pero a la vez estoy muy lejos de alguien que me guíe. Ujú. Entonces me gustó mucho esto porque yo me quedé en el texto que estaba leyendo el etíope. Entonces yo sentí que Jesús me estaba mostrando a mí qué tenemos que hacer las catequistas cuando nos encontramos con las personas que nos trasquilan o nos azotan con sus palabras. Entonces, yo entiendo que él me está queriendo mostrar a mí que las catequistas debemos mantener la calma, quedarnos calladas, aunque nos humillen y no haya justicia, como lo que le pasaba en el libro que estaba leyendo el etíope, nosotras debemos mantener la calma y la templanza. También el hecho de que él haya querido bautizarse, todo eso que a él le pasa con Felipe, yo lo llevé a mi catequesis porque a mí me pasó algo parecido con uno de los nenes, que empieza la catequesis y no sé si pasaron 3 encuentros y se quiso bautizar, así, de la nada. Dijo, me quiero bautizar y quiero que sea el 4 de agosto y el 4 de agosto y el 4 de agosto estábamos en junio. Entonces yo este texto a mí me llegó mucho por eso, porque lo relacioné con mi catequesis que estoy viviendo a partir del año pasado, perdón, y lo basé en lo que me pasó con el chico, con este chico que Dios lo tocó tanto como al etíope que se quiso bautizar. Ponle el Y nombre del chico, ¿cómo se llama? Lionel se llama, Ahí está. Lionel. Cambia totalmente Cuando ahora. Lionel se quiso bautizar, yo sentí que lo que a mí Jesús me hacía transmitirle a ellos estaba bien. Me sentí bien, me sentí feliz. Entonces yo el texto bíblico lo basé en mi catequesis, en lo que a mí me ha pasado. Y me quedé con esa frase y también la frase de que el camino pasa por el desierto, lo basé también en nosotras, que por ahí transitamos el desierto y no nos damos cuenta que a lo mejor sí hay gente en ese desierto, pero no logramos verla. Entonces, eso fue lo que yo pude sacar. También saqué verbos como levántate, acércate, entender, escuchar, invitar, que son muchas de las cosas que hacemos las catequistas, esperar, esperar porque todos nuestros niños tienen sus tiempos. Entonces yo basé todo esto, los verbos más lo que leí en la catequesis. No sé si estará bien o no, pero es Está lo que perfecto. sentí. Estoy diciendo, es lo que te haya resonado. Ahora, yo te voy a dar un caminito que se me ocurre a mí. El etíope, dice el texto, iba leyendo el profeta Isaías, Sí, ¿no? Y la duda del etíope no era eh, qué religión es esta, sino lo que dice el profeta, le pregunta al diácono, lo que dice el profeta, ¿lo dice de sí mismo o de otro? claro.
Entonces, la experiencia que tenés como catequista, que ustedes tienen como catequista y que van a seguir teniendo como catequista, recuerden que ustedes son la voz, la palabra, el trabajo y el esfuerzo de otro, ¿no? Entonces, lo de las humillaciones, que te tratan mal y te critican, y ponele, pero es mucho más fácil de llevar cuando vos decís, sí, pero yo lo estoy haciendo por otro, ¿no? Que es uno de los temas que tenía pensado yo contarles hoy. ¿Se dan cuenta cómo va de la interpretación literal a cómo me pega el texto? O qué, yo le decía los verbos, porque los verbos son acción, y te pega, algún verbo te pega, ¿no? Algún verbo te pega un poco más, ¿no? O alguna expresión o algún concepto. Por ejemplo, decía Graciela, y lo habían dicho antes también, ¿qué es un eunuco? Un etíope eunuco. Rarísimo, ¿no? Y que hayan tenido que ir a buscar es magnífico para entender el fondo del mensaje, ¿no? Así que excelente, Ivana, excelente, che, excelente. ¿Quién más? Bueno, a mí me pasó, yo soy Domi. Te escucho bajito. ¿Cómo tu nombre, Romy? Geo. Ahí casi me caigo de paso. Gromi. Gromi. Ah, dale, dale, Romy, ¿cómo estás? Dale, si te caes te aplaudimos y nos reímos, te lo prometo, pero bueno, dale. Que ya la lectura estuvo bastante complicada en la semana. Bueno, a mí me pasó que yo me preocupaba más que nada buscar los verbos. Ajá. Y después me llamó la atención, hoy hablando con una persona en la mañana, ya lo había escrito, hice apunte de todo, busqué los verbos, los rayé todo en la Biblia, de la parte de este personaje de Etíope, de ver lo que él estaba muy apurado también a la vez para ser bautizado. Y yo pensaba entre mí, ¿por qué está tan apurado de ser bautizado? Y bueno, después hablando con mi esposo, todo un tema, me dio a entender el por qué era. Bueno, después me olvidó todo lo que me olvidé todo lo que él me dijo y me enfocaba más en Etíope, ¿por qué estaba tan apurado? Cuando él logró bautizarse, él se dio vuelta y ya no estaba más feliz. Y yo le digo, qué grande, dije entre mí, qué grande que es Jesús, porque a través de Felipe él se pudo bautizar, que es lo que él quería, ¿no? Eso es lo que yo logré entender toda la lectura. Es linda, pero sí me costó. Me No, costó está buenísimo. bastante. No, no, no te costó, Gromi. Has hecho exactamente lo que estoy diciendo que hace la palabra de Dios. Porque la frase que usa el etíope, después que se da vuelta y decís, voy, Felipe ya no está más, dice, y se fue, contento por su camino. Sí, Eh, estaba bautizado. Estoy completando esto que vos decís, deseaba bautizar, él no sabía qué deseaba, después supo que lo que deseaba era bautizarse, y cuando se bautiza, que es recibir el Espíritu Santo, Dios que entra, que nos habita, sería Dios que nos habita, eso es el bautismo como sacramento, el tipo que era un medio ya no estaba más, pero él se fue contento por su camino. Está genial, Gromi, está genial, no, 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 te fue bárbaro, me encanta que te haya hecho lío. Y me encanta que hayas escuchado a tu marido y me encanta que ni te acuerdes lo que te dijo tu marido. Suele ocurrir. Está bien, bueno, gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno. ¿Alguien más? Acá. Bueno, yo también busqué bastante, leí bastante. Nombre y DNI. No, nombre, no. Judith, Hola, Judith. yo lo primero que busqué, me puse a buscar quién era Felipe. Yo sabía que era un amigo de Jesús, pero ¿por qué lo eligieron a él a hacer esta misión? Y Felipe era un predicador del Evangelio que fue designado por los discípulos junto a otros 7, entre ellos Simón, Timoteo, Nicolás, entre otros. Nicanor. Nicanor, eran todos hombres llenos del Espíritu Santo y que los habían llamado para que no se descuide el ministerio de la palabra y de la oración. Por eso lo llevaban a él para que vaya, lo enviaron para que vaya a llevar la buena nueva. Me gusta mucho cuando el ángel le dice, levántate, le dice a Felipe, y yo pensaba igualito como le dijo a José,
Levántate y llévate al niño, huye con María, con su madre a Egipto. ¿No? Qué La lindo, misma Luz. palabra, levántate. Entonces, y lo envía, ¿no? Por el camino, por un desierto. Y ahí también me quedé pensando, nosotros en las catequesis, ¿cuántas veces que vamos a una catequesis o empezamos con un grupo, con alguien, y vamos a un desierto porque no sabemos qué nos espera? Y sin en cambio el Señor ya sabe, ya nos trazó el camino, nos marcó y sabe que nosotros vamos a ir a anunciar la buena nueva. Él va llenando el camino, Él va llenando el camino. Eh, lo único que sabemos es esto, nosotros salimos a anunciarlo. Y después también me detuve un poco en el eunuco etíope que nos trabajó la cabeza. Los cautivó, el negro los cautivó. Nos cautivó, sí. Y él, este eunuco, era consciente de la grandeza de Dios, pero necesitaba la catequesis para poder ser bautizado. Él quería bautizarse a través de cuando encuentra acá este encuentro que tiene con Felipe. Me gustó mucho también cuando le dijo que se acercara y caminara junto al carro, que es eso lo que hacemos nosotros los catequistas, que debemos hacer, acercarnos, acercarnos y estar hasta que ellos nos invitan, porque cuando uno empieza hay que romper el hielo con nuestros hermanos, entonces lo invitó a que se sentara al lado de él. Y yo pensaba, qué lindo, ¿no? Cuando escuchamos la palabra de Dios, es igual que cuando estamos en la misa, en una homilía, sentados, cómodos para poder recibir la palabra, ¿no? Estamos descansados, se diría. Y que le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y, y él le dice, no sé, no lo puedo entender si nadie me lo explica. Y esto yo pensaba también, ¿cuántas veces tenemos hermanos que ni siquiera saben lo que es una Biblia? ¿No? Y esa es la misión que tenemos nosotros como catequistas, que ellos se enamoren para leer la Buena Nueva, que se enamoren de leer el Evangelio todos los días, aunque sea un poquitito, como decís vos, todos los días un poquitito, ¿no? Y dar de gustar lo bueno que es el Señor, ¿no? Con cada palabra. Y después, bueno, esto de que se sienta y comienza a leer la escritura, dice que es la del profeta Isaías. No era la más linda la que estaba leyendo, porque por lo Trágica, que dice, es ¿no? trágica. Como oveja llevado al matadero, no era la más linda la que había elegido este eunuco para leer. Y bueno, ahí le estaba dando a entender que este profeta eh, que ya no se iban a sacrificar más animales, sino que ya estaban pensando en sacrificar al Mesías, ¿no? Que venía. Después, bueno, cuando le preguntó esto, ¿no? ¿Se lo dice a sí mismo o se lo dice a otro? Entonces a él le da a entender, ¿no? Que él era el Mesías que iba a venir y que se iba a sacrificar mansamente, humildemente por todos nosotros. Bueno, ¿cómo habrá sido ese enamoramiento o cómo lo cautivó la palabra o las palabras que le decía Felipe que eh, si se siguieron hablando de la buena nueva? Y bueno, siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua, bautizar, que era lo que él estaba necesitando, ser bautizado, ¿no? Y acá en la parte donde decía, ¿quién podrá hablar de su descendencia ya que su vida es arrancada de la tierra? Y yo creo que ahí somos nosotros los catequistas, sus descendientes que tenemos que seguir anunciando y anunciando y anunciando la palabra de Dios. Y bueno, lo bautizó y ordenó que pararan el carro, fue bautizado, y dice que cuando salieron del Espíritu el Señor lo arrebató a Felipe, bueno, ese milagro de transportación que solamente el Señor lo puede hacer, ¿no? Y bueno, dice que después se fue, Felipe siguió gozoso, estaba contento, enamorado de la palabra de Dios, del mensaje de salvación que Felipe le había dado, y dice que bueno, que Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades que iba recorriendo, ¿no? Y yo creo que esa es la misión también del catequista. Terminamos acá, pero seguimos acá, y después vamos acá, y de a poquito vamos sembrando la palabra. Bueno, eso es lo Excelente, que Judy. más. Yo rescataría dos cosas.
lo primero, esto, la necesidad de ir sembrando la palabra, como decís vos, pero no importa regalar una Biblia si yo no cuento quién es el centro de la Biblia. Digamos, no es primero el libro. Mis catequizandos, mis hermanos catequistas, mis hermanos cristianos, van a entender y van a querer leer la Biblia si yo antes les cuento, por eso la palabra primero, les cuento que ahí habla de Jesús, un tipo que te cambia la vida, ¿no? Y me gustó mucho la imagen que rescataste de Felipe, que después que lo bautizó fue arrebatado, ¿no? Miren, esto es muy de los catequistas. A veces damos catequesis un año y tenemos una cercanía linda con los chicos o con los padres, con lo que sea, y después no los vemos más. Toman la comunión o el sacramento y no los vemos más. Y uno decimos, se perdió. No, 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 quédate tranquilo. Ya no formás parte de su vida directa, pero se va a acordar de vos si en ese proceso cuando era chico le hablaste de Jesús y le enseñaste a enamorarse de la Biblia. Para hablar de la Biblia no hay que invitar a enamorar de la palabra, hay que invitar a enamorarse de la palabra con mayúscula que está viva, que es Jesús, ¿no? Así que excelente, Judith, excelente. Están saliendo cosas lindas, chicas, ¿eh? Cosas muy lindas que les pueden ayudar a ir enfocando la tarea. Gracias, Judith, ¿eh? ¿Quién más? Hola, cura. Hola. Buenas, ¿cómo les va? Buenas. Bien. ¿Alguien más, che? ¿Alguien más? Mariana, ¿te animás? Sí, pero no sé si alguna de No, la no, casa para, quería. Mariana llena, ya te doy a vos. Mariana llena. Ahí está. Dale, bueno. ¿Cómo están? Bien, No, yo estaba escuchando porque, bueno, en realidad lo que estaba viendo es que son todas catequistas y yo fui invitada, pero recién son mis inicios, digamos. No sé si hay alguna que sea nuevita, pero por lo que vi ya. Gromi. no importa. ¿Cómo? ¿Quién? Gromi, la chica, esta chica. Carolina. Así que bueno, nada, para mí es todo nuevo, incluso hasta leer la Biblia y poder desmenuzar todo el texto. Todo eso era nuevo para mí. Siempre, por lo general, las Biblias están ahí en la biblioteca y eh, es una cosa medio que no se agarra para desmenuzar. Así que me pareció interesante la tarea porque en un principio lo leí y dije, wow, se ve que hay un montón de cosas escondidas que las tenés que ir releyendo y al marcar los verbos, ahí es donde te vas dando cuenta y vas entrando en el texto, digamos, justamente con esa tarea de marcar los verbos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, bueno, lo primero, como una compañera que dijo por ahí, el nombre de Felipe. Así que lo googleé, bueno, a ver si fueron discípulos, porque ya te digo, para mí es todo nuevo, entonces iba como investigando y después, hasta que llegué a cuando el eunuco decía, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces es un poco lo que nos pasa a todos. ¿Cómo puedo entender si lo único que por ahí escuchamos así, frases hechas desde chico, ¿no? Escuchamos frases hechas y cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica. Justamente esto del análisis, del conversar. Así que bueno, lo primero que me llamó la atención fue eso. Después fui marcando los verbos, como dijeron todas las chicas. Eh, bueno, todo lo que iban marcando. Levántate y camina. Ujú. Cuando se sentó y comenzó a leerle. Bueno, después de que cuando el etíope se dio cuenta de esto, que pidió ser bautizado sin que nadie se lo diga, como que sintió la necesidad, ¿no? Y sin obligación, digamos, es como que lo sintió y lo pidió. Y después, bueno, el pasaje, yo no sé por qué yo estaba con esto, Excelente. después de que terminó todo, decía, el pasaje decía, y decía la palabra de Jesús, como oveja fue llevado al matadero, bueno, todo lo que le pasó, que no tuvo opción, y después de que pasó todo eso, también me llamó la atención, ¿quién podrá hablar de su descendencia? Entonces ahí me di cuenta, claro, ¿quién podrá hablar
porque si nadie habla y nadie transmite, eso muere. Entonces, bueno, ahí está el trabajo de todos, ¿no? Eh, pero bueno, ya te digo, me costó un montón porque era la primera vez que desmenuzaba algo y estuvo buena la tarea. Gracias, Mariana. Voy a dar una Gracias. sola cosita que es, diste en un clavo que es uno de los temas teológicos que se viene hablando hace muchísimos años y es que el texto dice, si hacen eso con primero, lo que dice el profeta, ¿lo dice de él o lo dice de otra persona? Entonces Felipe le explica, le cuenta desde Sí, la ley, desde el Antiguo Testamento, que se refiere a Jesús. ¿Está bien? Y sí, el texto que vos marcas es, ¿y cómo podrá tener descendencia? En esto tenemos que ubicarnos. Bajaste la mano, José, porque la próxima sos vos. Pero ya te doy, porque habías levantado la mano. Habías levantado la mano. Ah, bueno. En esto tenemos que ubicarnos en lo que No, significa ya en está, esto. ahora me arrepentí. Ah, bueno. No. Arrepentiste de otras cosas, no de eso. En esto hay que ubicarse en el quién podrá, eh, ¿cuál será su descendencia? Esa expresión no es menor, Mariana. Qué bueno que te ha llamado la atención y ahora le explico. Hay que ubicarse en este tipo de pueblos semíticos, ¿no? Que viven en el desierto. ¿Cuál era el gran objetivo de un padre de familia o de una familia? Tener hijos. La descendencia es la que sigue con tus cabritas, con tu campito, con tu familia. Digamos, tener hijos, el objetivo es tener descendencia. ¿Recuerdan ustedes el problema de Abraham? Si se acuerdan brevemente, Abraham era un tipo de 100 y pico años, Sara tenía 90, su esposa, y no habían sido padres, se terminaba la descendencia. Y fíjense que acá hay un paso muy lindo y es, ¿quién será su descendencia? Se refiere a Jesús. ¿Quién es el hijo de Jesús? ¿Con quién se casó Jesús, chica? Con nadie. El tipo elige no tener descendencia. O sea, con Jesús, en la mentalidad práctica, se termina la descendencia. Sin embargo, hoy estamos hablando de Jesús. Nosotros somos la descendencia de Jesús, que trasciende el tener hijos o no. Nosotros somos aquellos que continuamos el legado de Jesús y la catequesis es como transmitirle ese legado a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, como nuestro catequista nos transmitió el legado a nosotros, como vaya a saber quién le transmitió a nuestros catequistas y así hasta los hechos de los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios está viva? Porque de un tipo que no tuvo familia y no tuvo hijos, hoy estamos hablando de la descendencia. Has dado en un punto espectacular, Mariana. Yo se los dejo para hacerle más lío todavía, para que vean la riqueza que tiene la, la, la palabra de Dios cuando uno entra en un texto. Yo les dije, marquen los verbos, pero estaba seguro que algo le iba a llamar la atención. No suponía que tanto el negro. El etíope eunuco, pero maravilloso. Es el actor no es Felipe, es el actor de la escena, ¿se dan cuenta? Es el negro etíope, vivía en otro país, Etiopía, ¿no? Y era poderoso y había venido a conocer Jerusalén. Es como si nosotros decimos, bueno, vamos a conocer Nueva York. Te vas a otro lado, que no es ni tu cultura, y hay algo que te llama la atención, y vas a decir, ¿qué es lo que me inquieta? ¿No? Porque al ser eunuco el etíope, tampoco tendría descendencia. Si de lo que se queja cuando Felipe le pregunta, ¿entendés lo que te están diciendo? ¿Cómo voy a entender? ¿Esto lo dice del mismo o de otro? Y en ese caso, ¿cuál será su descendencia? El etíope, que es eunuco. El eunuco, en algunas culturas, era aquel que siendo niño se le extirpaba los órganos sexuales para que no tuviera descendencia y que toda su energía estuviera puesto en servir. Alguien lo dijo, lo insinuó por ahí. O sea, al tipo eunuco le llama la atención que no tuviera descendencia, el que no iba a tener descendencia. Y se convierte en la descendencia de Jesús, que no tuvo hijos, cuando Felipe lo bautiza. ¿Hay acaso imagen más parecida a la catequesis?
Porque lo que hacemos los curas y los diáconos cuando bautizamos es echarle agua en la cabeza, es materializar el sacramento. Lo que hacen ustedes, los catequistas de bautismo, lo mismo lo de primera comunión, pero hablemos del bautismo, es hacer este trabajo previo, es formarlos para hacer descendencia. Bueno, ahora la pregunta es, ¿se dan cuenta ustedes, queridos catequistas viejos, nuevos, curas, diáconos, cuánto nos falta? Y ahora, esto que yo digo en signo de pregunta, ¿cuánto nos falta, no? Es la expresión entre signos de admiración, ¿no? Y es una maravilla que falte, porque nuestro trabajo es transmitir lo que nunca se completa, porque está vivo, sigue con la vida. Es apasionante ser catequista, Mariana. Es apasionante, no importa que seas nueva. Es maravilloso, vas a ir descubriendo y siempre vas a notar que te falta algo. Hoy uno de los temas que yo iba a tocar, que no lo voy a tocar, vamos a dejar esta lección, es uno de los riesgos de los catequistas es creer que ya se la saben todo, que me la sé toda, como, no sabes el tiempo que hace que doy catequesis, tengo respuesta para todo, cuando me vienen a mí yo los pongo en su lugar. No es la tabla del 2. La catequesis está tan viva como aquel a quien yo le doy catequesis o como yo que estoy vivo, ¿no? Por eso me detuve en esto de cuál será su descendencia, porque es clave, es un tema teológico y bíblico muy lindo. Me parece que es fácil de entenderlo en esta explicación estúpida que hago yo, pero la descendencia, los que somos mamá y papá saben que podremos ser flojos, mamá y papá, ¿eh? Podremos ser mejores, deberíamos ser mejores. Lo que soñamos con nuestros hijos no podemos hacer nada, pero qué cosa hermosa que ser mamá y papá, ¿no? Y uno entiende a los curas cuando dicen, sí, yo no me caso, no tengo hijos, pero vos sabés, Alberto, yo tengo varios curas amigos que por ahí me cuentan. El otro día fui a tal lugar y fui para una misa y terminé bautizando a 3 chicos. Está dando a luz ese tipo, ¿no? Está dando a luz. Jesús tampoco tuvo descendencia de esta, ¿no? Bueno, ahora sí, Mariana, vos, te estoy mirando abajo de ese dibujo. A José le tocaba. Bueno, sí, yo había marcado esto primero que el ángel es el que le dice vete, ¿no? Que eso no es algo nuestro, sino es de un llamado, un empujón que nos dan y nos dice vete o ese envío, ¿no? Y después el ponerse en camino, se puso en camino y ahí se encuentra. Y qué importante es eso bueno, cuando nos mandan, cuando nos envían, ponernos en camino. Y después que es el Espíritu Santo el que le dice a Felipe, el Espíritu le dice a Felipe, adelántate y únete, como que él nos marca a dónde salir al encuentro, ¿no? A veces son con los que vienen y a veces con los que nos va mostrando. Eso me quedó ahí muy fuerte, que es el Espíritu el que le dijo a Felipe. Después, que marqué varias cosas, pero bueno, bueno, esto de que el etíope estaba rindiendo culto, ¿no? Estaba leyendo, iba a rendir culto, había venido a rendir culto. Como que él tenía esa necesidad de encontrarse con Dios y Dios le manda a Felipe ahí. Y cuando leí lo que él estaba leyendo, bueno, enseguida se me vino la Eucaristía, ¿no? En esto del el Cordero. Bueno, se me vino ahí la imagen de Jesús de Eucaristía, que ahí está el Cordero, el que fue humillado, el que fue sacrificado, pero eh, y, y bueno, que ahí Jesús, que Felipe lo que le anuncia es a partir del texto o sea, a partir de la palabra, no es que le anuncia lo que a él se le canta, digamos, o que se le ocurrió. Eh, y después cuando bebían el agua y él le decía que lo bautice, a mí se me vinieron todas las complicaciones que a veces decimos, bueno, que tenemos en esto de los bautismos, ¿no? Que si los padrinos son católicos, si son evangélicos, si están casados, y empezamos con la lista y llegó a algo tan simple
que nosotros mismos podríamos decir, bueno, si vos te querés bautizar, vení que yo te bautizo. O sea, por eso ahí pensé que te ibas a enojar, porque o sea, más allá de esto, si sos diácono, si sos sacerdote, esa invitación si alguien tiene la necesidad de bautizarse, ¿por qué yo no puedo decir vení que te bautizo y compartir esa alegría del Señor, ¿no? Y bueno, esto de que el eunuco, el etíope, se fue contento y que Felipe se fue a evangelizar, o sea, listo, no dijo, bueno, ya bauticé a este y me duermo en los laureles, ya con uno alcanza, siguió ese envío que le había hecho el ángel y que el Espíritu le había marcado por dónde ir al encuentro, ¿no? También el oyó, que a veces a mí me cuesta tanto por ahí el oír y el correr, esto de que cuando uno se encuentra con Jesús y sale al anuncio, sale corriendo, no sale a ver si, o sea, sale con ese ardor en el corazón que arde para anunciarlo. Sí, sí. Hermoso. No, hermoso, Mariana. Y vos sabés que has dado en la tecla con una palabra que alguno la mencionó, pero no puso el acento, que no está en el principio del texto, pero que la da por supuesto, que es la actitud de Felipe. Y es que él escuchó. El ángel le habló, pero él podría no haberle dado bolilla. ¿Se dan cuenta? Él escuchó lo primero del catequista, como decías. Lo primero del catequista es escucharla a la invitación y atreverme a dar el sí. Porque a Felipe no le dice el ángel, le dice anda a un camino desierto, una zona desierta, pero no le dice con quién se va a encontrar y qué tiene que decir. ¿Me explico? ¿Me explico? El escuchar, y si viene de Dios, una disponibilidad excelente, Mariana. Hermoso. Y lo otro que tenés toda la razón del mundo, el Papa habla de los aduaneros de la gracia, ¿no? A veces en la iglesia creemos que hay que ser aduanero, quién sí, quién no, por qué sí, por qué no. Y yo siempre digo que la iglesia, ustedes saben que la cabeza es Jesús y el cuerpo somos nosotros. Cuando nos ponemos aduaneros, le quitamos la cabeza a la iglesia. Entonces nosotros somos unos descabezados. Y si falta la cabeza, falta Jesús, ¿no? Para ver qué hizo Jesús. Pero en realidad hay un paso más, no dar tanta vuelta para los sacramentos, pero hay un detalle que varios lo dijeron y lo resalto porque lo dijiste muy bien, Mariana, y es que el eunuco pidió ser bautizado. Una característica para que cualquiera de los 7 sacramentos sean válidos es hacerlo libremente. No me pueden obligar a ir a confesarme si yo no siento el deseo de confesarme. Me tienen que hacer una catequesis diciendo la conveniencia de confesarte, porque no es estar frente a una persona, sino un Dios que te alivia el corazón, lo sientas o no, ¿no? No puedo bautizar de prepo. Por eso en los bautismos de niños, quienes asumen esa libertad son los padres. Yo no puedo casarme de prepo, obligado. Puedo casarme obligado, qué sé yo, porque dejé embarazada a mi novia, ¿no? Como se usaba antes, pero yo no tengo ganas de casarme, no tengo la libertad. Ese matrimonio no es válido. Es clarito, ¿eh? Es clarito. Me quedo con eso, Mariana, con esas dos cosas. Dijiste cosas hermosas, pero me quedo con esas dos. La actitud de primero escuchar y acceder a un, no sé dónde me va a mandar, qué sé yo a quién le voy a dar catequesis, ¿no? Y la segunda es la libertad. Yo tengo que elegir cómo despierto el amor de Jesús en el otro para que el otro elija recibirlo. Sería. No se lo puedo meter de prepo, no es un enema, ¿no? Jesús, ¿no? Así que excelente, Mariana. Me alegra haberte retado. Me alegro muchísimo de haberte retado. Sabes lo que te respeto y lo que te quiero. José, José se fue. No Ahí está. estoy, ahí estoy. Bueno, yo particularmente anoté verbos que me habían llamado la atención y oraciones, eh, sobre todo. Por ejemplo, anoté levántate y ve, él se levantó y fue. Eh, Anoté el etíope siguió gozoso en su camino. Resalté así como muy grande bautizar. Yo estoy hace muy poquito, también como Caro, más o menos de catequista desde el año pasado. Y
estoy en bautismo, catequista de Ah, bautismo. Así que, bueno, eso me llamó mucho la atención, todo el fragmento que habla del bautismo. Y sobre todo también me llamó mucho la atención, ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta. Porque ¿qué me pasó a mí particularmente? Cuando empecé a leerlo, no sé si yo soy bruta o qué, pero me costó el entender y el ensamblar todo lo que decía. Eh, Así que, y me parece buenísima esta actividad porque a mí me pasa que entendí más ahora, que lo estamos desglosando entre todos y hablándolo y cada cual está diciendo qué le pareció o qué entendió. Sinceramente lo entendí más ahora que cuando lo leí sola. Eh, y atado a esto, yo como estoy hace poquito en esto también, bueno, trato nada de escuchar y de interpretar y de escucharlas mucho a las catequistas que están hace más tiempo. Y bueno, me pasó eso particularmente, que estoy entendiéndolo más ahora el texto que antes. Eh, y me pareció hermoso y lo entendí más ahora. Eso. vienen bien estos tallercitos, ¿no? Eh, Sí, 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 muy buena la actividad. Por lo menos para mí, yo la rescato desde ese lado. Como que lo entendí, estoy entendiéndolo más ahora, cada parte que le llamó la atención al resto. Está bueno también esto, ese feedback entre todos, porque lo interpretás desde otro lado también. Resalto en tu caso que te haya llamado la atención la pregunta de Felipe. Bicho el viejo, ¿no? Porque se arrima y sin invadirlo, lo escucha que el otro está leyendo, debe estar tan enojado leyendo. Porque hay algo que le llamaba la atención al negro y no entendía nada, de estar enojado. Y Felipe, que aparece ahí caminando, se da cuenta cómo no invadiendo puede eh, compartir con él. Entonces se da cuenta que el negro no entiende nada y le hace esa pregunta, la que vos hiciste. ¿Entendés lo que estás ¿Entiendes lo leyendo? que es? Eh, Bueno, me es pasa a mí, buena. mucho me pasa a mí eso, cuando leo o cuando a veces escucho a la mañana el Evangelio, es más, me enojo conmigo porque digo, no me quedó nada, no entendí nada, ¿viste? Y hasta ¿cómo se dice? Me pregunto si capaz que es mi falta de fe también, no sé, pero a veces sí me quedan cosas y a veces no. Y está bueno que otro se acerque te marque, no sé si te marque, pero sino que te ayude desde ese lado a interpretar, a leer o justamente trayendo a colación esta actividad que entre todos podamos entender el texto, me ayudó mucho más. Eh, Así que bueno, por eso me llamó mucho la atención, ¿entiendes lo que lees? Porque a veces yo leo, o escucho y no lo entiendo o no me queda nada. Eso. Ujú. Hay una técnica que forma parte de la lección y es cuando uno aborda un texto, leerlo una vez, dos veces, tres veces, las veces que necesite, y te va a ir llamando la atención una palabra, un gesto, una escena, ¿no? Y uno se tiene que Mm, quedar ahí, ¿no? Por eso yo digo, sí, tu lucecita fue la pregunta, ¿no? Pero resaltaste lo de mm, Mariana. Escuchó y el tipo fue, ¿no? sí. Bueno, eso es lo nuestro y especialmente cada uno véalo en primera persona, ¿no? Escuché la invitación de ir a dar catequesis y frente a todo el susto y la supuesta falta de conocimiento, yo acá estoy, ¿no? No está mal. Bueno, esa es otra cosa, y esto es lo último que digo, ya me callo, es eso también. A mí me pasó el año, o cuando me convocaron de catequista, que fue en su momento el padre Diego, nunca me hubiese imaginado estar en ese lugar, ¿no? Y desde mi humildad yo dije sí, o sea, no lo dudé porque digo, wow, me pareció algo lo sentí realmente en el corazón, como se dice, ¿no? Y eso también me llamó la atención, el levántate y fue, o sea, el levántate y ve, y él se levantó y fue, el no dudar en cuando se te propone algo así, cuando realmente lo sentís y lo podés hacer, que a mí me pasó el año pasado, el ir, digamos, y sin tener mucha experiencia y desde de un montón de cosas que me faltan, obviamente, desde mi ignorancia, pero en ese momento no lo dudé porque lo sentí hacer. Así que eso, por eso también me llamó la atención esa frase. Excelente, gracias, José. Excelente. ¿Quién más? María Eugenia, Patri, de las que veo en la pantalla y no sé de las que están ahí reunidas en Sagrado. Acá hablamos todas. Ah, ¿hablaron todas? María Eugenia, ¿quieres decir algo? Patri, Padre Cristian. María Eugenia, no te escuchamos, yo no te escucho, María Eugenia.
Está con el Me quedaba con el versículo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí. Yo me quedaba con el versículo 36, ¿no? Que dice, siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y sobre todo con esta parte, cuando el etíope dice, aquí hay agua, ¿por qué no sería yo bautizado? Y Felipe le dice, si crees con todo tu corazón, se puede, ¿no? Esa capacidad que tiene el encuentro profundo con Jesús de allanar caminos, ¿no? Lo único que importa, lo único que necesito es el agua, y lo otro ya lo tengo, que es la fe, ¿no? Así como sea, corta, chiquita, recién encontrado, eh, capaz que por experiencias personales, porque yo soy de la que me embrollo en todas las cosas terrenales, me impacta eso, cómo logran mirar a lo importante y el resto cae por peso. O sea, lo que importa es Jesús, mi encuentro con Jesús y listo, el resto no importa. Wow. Eso sobre Oh, más allá de lo que dijeron. oh. Sí, entiendo, porque incluye todo lo que dijeron. Eh, Ven que está viva la palabra de Dios, está muy bueno este ejercicio, ¿no? Está muy bueno. Le acabas de responder a José Dinamarca. En cuanto a que ella por ahí se pregunta, dice que se cuestiona de si no será que ella no tiene fe. Lo que pasa es que el hecho de estar y haber dicho que sí demuestra que tenés una fe, porque la fe ustedes saben que no la elige uno. Uno elige cultivarla o no, pero la fe es un regalo de Dios, ¿no? Y si tenés fe y crees en aquel del que yo te estoy hablando, que está vivo, ¿qué te impide bautizarte? ¿No? Sí. Em, Aún siendo extranjero, es decir, desconocedor de la cultura, puede ser desconocedor de los detalles, de la doctrina, ¿no? Y aún si estás en camino, porque iba de viaje el negro, ¿no? La circunstancia a veces nos define más de lo que nosotros creemos. Excelente, María Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién queda? Patri, ¿querés agregar algo? Padre Cristian, que debe estar calentando agua para el mate. Bueno, yo Dale, Patri. voy a decir un poco los verbos que me llamaron la atención, que era, me llamó la atención caminar, adelántate, únete, corrió, oyó, explicar, entender, invitar, anunciar, seguir. Eh, y me fui anotando un par de cosas que me fueron saliendo, las fui anotando como pude. Eh, y puse ponerme en marcha, tener una misión evangélica, ir en búsqueda de todos sin distinción, hermanando, ser dócil al Espíritu, y me pregunté si soy dócil al Espíritu Santo. Eh, También mirando al eunuco, pensé cuáles son mis limitaciones o esas debilidades que me acercan más a Dios. Y también me surgió el pedir el deseo de aprender más del Señor, de mi Jesús, para quererlo cada vez más y poderlo ofrecer de corazón a los demás. Y me quedé también con donde dice en el versículo 37, dice, él contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creerle a Él, creer en Él, para poder allanar todos los caminos, ¿no? Para poder ir donde Él me manda, ponerme de pie las veces que sea necesario, llevarlo a Él, transmitirlo a Él desde el corazón, desde el amor de Cristo. Eso noté. No, Gracias. excelente. Creo que vos sos catequista de confirmación, Patri, ¿no? Sí, de confirmación. Bueno, se nota, ¿no? Se nota claramente. Yo solo no agregaría, sino que sintetizaría em, en una palabra, chicas, que es la palabra gerundio, ¿no? Em, el gerundio es el tiempo de verbo ando, endo. ¿Recuerdan? El participio es el ado, edo, ido, ¿no?
y el infinitivo es aredir. El gerundio, que es el ando endo, me parece que está en el espíritu de lo que decís, Patrick, que es de qué manera consigo que el Señor, sin ser demasiado pietista y estas cosas ultra religiosas que nos evaden de la realidad, al revés, de qué manera esta experiencia, que siempre me presenta incompleto, me puede ir enriqueciendo mi vida hoy, es decir, mientras voy viviendo. No solo mientras estoy trabajando de catequista o transmitiendo, sino siendo mamá, siendo papá, siendo compañero de trabajo, siendo docente, siendo empresario, siendo empleado, ¿no? Es la manera como se actualiza la palabra de Dios en el gerundio. ¿Cómo puedo hacerlo hoy? Excelente, Patrick. Muchas gracias. Muchas gracias. Padre Gracias. Cristian, vos acá venís siendo el maestro de la palabra. Por el sacramento del orden has sido elegido para proclamarla, pero si querés, con gusto. No, los diáconos son los primeros. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Ese texto me gusta mucho también y me gusta mucho el ejercicio que están haciendo, porque es hermoso ver cómo cada uno saca de adentro una enseñanza para el resto también, aunque a veces ni cuenta se dé de lo que estamos diciendo, pero justamente eso es la lección compartida, es compartir con el otro la experiencia de vida, de fe, y es un testimonio para nosotros escucharte, ¿no? Bueno, lo que yo pensaba con respecto a este texto, hoy en este día es muy decidor para mí, porque me siento muy representado en la persona de Felipe y a la vez también el del eunuco, ¿no? Pero bueno, en cuanto a Felipe, el ángel le dice, el ángel del Señor en la Biblia es Dios mismo, ¿no? Eso es lo que estudiamos en Biblia. Cada vez que nosotros leamos el ángel del Señor, es Dios mismo, la persona de Dios, ¿no? Es la presencia de Dios, ¿no? Entonces dice, le dijo a Felipe, levántate y anda hacia el sur. Bueno, imagínense a este hombre en Córdoba y de algún modo sentir esta voz que decía, levántate y anda al sur, ¿no? Y, y sí, además, dice, por esos caminos, el cual es un desierto, ¿no? Bueno, cuando yo llegué acá y me preguntaban qué tal era Añelo y todo, decía yo, es que es como el desierto, decía yo, porque la verdad es que uno mira para donde mire, cuando subís de acá de Añelo la meseta y mirás, se ve lejos, así todo, no hay nada, la planta más alta mide, no sé, 50 centímetros, ¿no? Bueno, acá está Ivana presente y los que son de Zapala ni hablar. Alberto, una de las cosas que más te impactó cuando fuiste fue eso, ¿no? Esa tierra tan desértica, ¿no? Aunque no es propiamente desierto, eso es estepa, pero me sorprende que la palabra hoy sea tan para mí también cuando estaba allá y me manda el Señor a que venga a este lugar. Y mientras va de camino, se encuentra con la vida y con lo que Dios tiene preparado en esta persona a quien también lo acerca, porque si fuese por Felipe mismo nomás, es Dios quien le dice, acércate al carro, ¿viste? Fíjense, hasta le marca la cancha sería, ¿no? No. Y, y él se acerca y escucha que está leyendo la palabra de Isaías, ¿no? Y ahí es donde mete bocado, como hacemos nosotros a veces, y nos encontramos con este mismo hambre, creo yo, como catequistas, como consagrados a Dios también en esto, nos encontramos con este hambre que tiene el eunuco, ¿no? Y si nadie me la explica, ¿cómo voy a entender, ¿no? Pero es mucho más que entender, porque incluso se transforma la vida de esta persona. Le pide el bautismo, y el bautismo es transformación total del ser humano, ¿no? Y finalmente termina muy loco la palabra, ¿no? Porque dice, el Espíritu de Dios lo arrebató, se lo llevó no sé a dónde, ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Y no lo vio más, como para que no se quede el eunuco alabando a Felipe, ¿no? Porque puede pasar eso también, que no hay mejor catequista que vos, que no hay mejor sacerdote que yo, que esto, que aquello, que nadie predica, como de repente, de un golpe y porrazo,
lo arrebató, dice. Y esa palabra en la calle es casi que le mete un saque, ¿viste? Más o menos. Le arrebató, ¿viste? Bueno, yo pensaba en eso, como que si este hombre, Felipe, estaba creyéndosela, de repente su ego estaba creciendo, Dios lo sacó de ahí, ¿viste? Me parece muy, muy bueno lo que estamos haciendo hoy. Eso quería compartir. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, claramente da más resultado abordar los temas de formación catequética desde el texto bíblico que desde la teoría. Así que yo inmediatamente termine este encuentro, voy a quemar mis apuntes porque no, no tiene sentido. No, no, sí tiene sentido, miren, pero a mí me parece, ya está, porque hemos cumplido bastante, hace más de una hora que estamos en esto. Empezamos a las -20 y son las -15. Estamos siendo irrespetuosos. Pero eh, lo que yo quería proponerles hoy son las tres patas de la catequesis, las tres patas. Yo los voy a dejar con una inquietud simplemente y un texto bíblico que es el Evangelio del Domingo, que más allá de lo que predique el cura que les toque escuchar o donde les toque escuchar, sería bueno que ustedes sigan, yo les voy a dar una pauta, pero como el Espíritu Santo salta la pauta, ustedes verán de hacer lo que puedan. Las tres patas del catequista son, y necesariamente son las tres. Primero, transmitir lo que vivo. Segundo, el contenido de la transmisión, que es lo que normalmente nosotros creemos que es la catequesis. Aprender una serie de contenidos, seguir el manual o lo que nos han dicho, y en cada encuentro dar un tema determinado. Esa es la segunda pata, falta una antes, que es tratar de vivir lo que enseño. Y la tercera, sin la cual la catequesis no tiene sentido, es en, con y para la comunidad. Tratar de vivir lo que enseño, transmitir un contenido objetivo que me excede, lo dijo Mariana en un momento, no hablar lo que a mí me parece, sino lo que tengo que hablar, que es la vida de Jesús, en el lenguaje que me salga, pero sabiendo que estoy hablando de Jesús, en, con y para la comunidad. Esto lo vamos a ir ampliando, pero yo quiero proponerles un texto que es Evangelio de San Juan, capítulo 15, el número grande 15, versículos 9 y 10, del 9 al 17. Juan 15, versículos 9 al 17. Repito, es el Evangelio del domingo que viene, pero la tarea que yo les sugiero cómo la armen es, elijan entre 3 y 5 palabras que les llamen la atención y armen una oración no para rezar, un pensamiento, lo que a ustedes les surja, donde estén incluidas entre las 3 y las 5 palabras. Solo eso, ¿no? ¿Por qué el Evangelio del Domingo? Porque el Evangelio del Domingo tiene un objetivo litúrgico, es el sexto domingo pascual, tiene un objetivo litúrgico que es lo que quienes predicamos vamos a tratar de hacer eje. Pero como también es un texto que me habla a mí, y en este caso son las palabras literales de este tal Jesús que está vivo y a que tengo que transmitir, si yo puedo encontrar entre 3 y 5 palabras y armar una frase, un algo, donde yo pueda integrarlas, teniendo en cuenta lo que me dice a mí, ¿a qué me llama? A vivir qué, sabiendo que Él es el mensaje, segunda pata, inserto en, con y para la comunidad. ¿Suena difícil? Es más difícil decirlo que hacerlo, chicos, ¿eh? Les digo. Díganme qué no entendieron, lo vuelvo a explicar. ¿Me repite la consigna? En la cita Alberto, bíblica, no escucho. ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿Ivana? No. yo consulta. Cuando buscamos las tres palabras, ¿cierto? O 5, Sí, armamos la frase teniendo en cuenta las tres patas de la catequesis.
Sí, a ver cómo te resuena si podés armar en esa frase, con las 3 o 5 palabras que encuentres, esto que es el eje de la catequesis, que son 3 patas. Yo Sí. tratando de vivir lo que transmito, transmitir un mensaje que no soy yo, sino que es Jesús vivo, en, con y para la comunidad. Si no es en la comunidad, es decir, si no estoy inserto en una realidad, con esa comunidad y para edificar esa comunidad, no tendrá sentido. Vamos, Ok. pierde sentido. Estoy enseñando una teoría. ¿Me explico? Estoy enseñando, Sí. no sé qué, historia medieval. ¿Está? ¿Estaría? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quisiera saber si se puede trabajar solo con esto o me tengo que comprar la Biblia. No. La Biblia, la diferencia de la Biblia con eso es que la Biblia Sí. tiene el Antiguo Testamento, que es el libro que yo les había explicado que es común con la religión judía. El Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que cuentan la vida de Jesús, que es lo que a nosotros nos interesa. Y después inmediatamente vienen los hechos, que una vez que uno va leyendo los evangelios, también va leyendo los hechos porque son los primeros catequistas esos Ujú. apóstoles cuando ya no está Jesús, pero hablan de Jesús, que es lo que hemos visto. No, podés trabajar en eso. Y es buena esa versión, como les dije, el libro de la Nueva Alianza es muy buena. Siempre es bueno tener la Biblia porque por ahí uno dice, hoy, por ejemplo, el texto de hoy, que estaba el eunuco hablando del libro de Isaías. A ver en qué contexto lo dice. Entonces uno agarra del libro de los Hechos y se va al profeta Isaías, que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y busca esos versículos, dice, ah, mira cómo lo está diciendo Isaías. Les cuento, Isaías lo estaba diciendo, diciéndole al pueblo que estaba siendo esclavo en Babilonia, que no tenía ni tierra, que iban a tener tierra, templo y Dios. O sea, contra toda esperanza les estaba diciendo, sé que les estoy dando un mensaje feísimo, pero vamos a tener tierra, templo y Dios. Es decir, aquel que nos dio identidad. Si uno quiere ir a leer Isaías, ¿no? Para eso te sirve la Biblia, Mariana. Yo siempre recomiendo tener una Biblia, porque uno por ahí tiene dudas del Antiguo Testamento y... Claro. Lo que pasa es que yo no soy de acá y estoy viviendo acá y la tengo en mi ciudad. ¿Cuál es tu Entonces, ciudad? Bahía Blanca. Entonces Ah, me te da queda no sé qué ir cerca. a Yo demoré comprar. 8 horas entre Bahía Blanca y Sí, Zapala. acá nomás. Yo cuando Cristian decía me voy al sur, era lo mismo. Bueno, el último Eh, viaje que hice al sur, fui a Bahía Blanca a llevar a mi hijo y de ahí me crucé a Zapala. Pasé por Chimpay, pasás por Chimpay. claro, sí, Bueno, sí. no, quédate con eso, Mariana. Entonces en junio que voy para allá la consigo, por eso no la tengo ahora, pero la tengo. Clarísimo, Sí, sí, la tengo. gracias. Tranquila. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está clara la actividad y está clara la mirada? Así el texto, de Sí. hecho, lo vimos desde la catequesis en general. Hoy les propongo el Evangelio del domingo para que lo vean desde el punto de vista de las 3 patas de la catequesis. A ver si, juntando 3, 5, 7 palabras, que a lo mejor les llama la atención una frase textual, ¿no? Se puede incluir en esa frase que ustedes armen, que les va a ayudar a sintetizar la idea, las 3 patas de la catequesis. ¿Cuánto me falta? Sería, pero en realidad es tratar de vivirla, transmitir a alguien que no soy yo, sino que es Jesús, en, con y para la comunidad. ¿Está claro, che? Tiene una cara aburrida. No, estamos escuchando. Ah, gracias, te agradezco la mentira. Si está y no hay preguntas, rezamos una de María y nos vemos el martes que viene. ¿Les parece? Dios te salve María. Llena eres Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado, Sin pecado concebida. María Auxiliadora, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de Fátima de Añelo, Ruega por nosotros. San José, Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. cura brochero, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos En vos confío, confío, creo. creo y espero.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos haga equivocarnos y reírnos de eso porque Él es más poderoso que nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la paciencia, chicas. Muchísimas gracias. Gracias.